Te doy la bienvenida a la Usaker Escuela de Barismo. Soy Eric Velasco y el día de hoy vamos a hablar sobre el Batch Brew. Batch significa lote y brew, extracción de café. Y es una técnica justamente para preparar café en grandes cantidades que te va a servir para tener un servicio más rápido en tu cafetería o, por qué no, para disfrutarlo con tu familia en el hogar. Entonces, un poquito para poner en contexto este tema de cómo preparar un buen batch brew, hay que entender que cuando haces, por ejemplo, un B60, para poder sacar un buen B60, obviamente tienes que trabajar esa receta, determinar algunos factores de extracción, como por ejemplo la temperatura del agua, cómo viertes el agua sobre el filtro de papel, la granulometría, que también es muy importante, influye muchísimo en la extracción del café. Saber en qué punto molerle el café. Ciclos de vertido, por ejemplo, que también es una técnica que se aplica obviamente para volver el proceso replicable. Entonces, como te podrás dar cuenta, hacer un B60 sí requiere de conocimiento, de práctica y obviamente de prestar atención a muchos detalles. Y por eso es que cuando tú te vas a una cafetería de especialidad y te pides justamente un filtrado, no va a ser barato. Va a tener su costo obviamente diferenciado contra las bebidas de máquina de espresso. Ahora, tomando en consideración lo complejo que es justamente hacer este tipo de cosas, como por ejemplo el B60, y si quieres vender café delicioso en grandes cantidades, entonces una gran opción es comprarte una de estas cafeteras, ¿sí? Que pues tienen un funcionamiento muy sencillo. En la parte de acá atrás se pone el agua fría. Aquí tienes justamente el portafiltros, ¿sí? Y lo que vas a hacer aquí es café en grandes cantidades, pero aunque parezca justamente un método muy sencillo, de hecho, esta cafetera de aquí no es una cafetera costosa, es una cafetera que me costó creo que $35 en el supermercado, pero la compré porque vi que tenía una particularidad que muy pocas cafeteras de café filtrado tienen, que es el difusor del agua. Este difusor de agua tiene un diseño que nos permite justamente distribuir el agua caliente de una manera uniforme por los granos de café. Entonces, este tipo de difusores lo he visto únicamente en cafeteras que superan los $250, los $300, que son cafeteras justamente con el mismo sistema. O sea, tú pones agua fría, la cafetera mismo se encarga de calentar el agua y el agua sube y va regando encima del café. Pero claro, hay cafeteras que son con un difusor muy sencillo, entonces el regado del agua no es tan consistente. Sin embargo, como les digo, encontré esta cafetera en el mercado que tiene un difusor muy bueno y que nos ayuda a distribuir bien el agua caliente por el café, y eso créanme que es importantísimo. Entonces, ¿cómo con una maquinita de $35 puedes hacer un excelente café? Metiéndole un poquito de barismo, conceptos, criterio. ¿Qué es lo que tienes que considerar con este equipo? Que no tienes que estar preocupado de la temperatura del agua, porque la temperatura del agua va a ser siempre la misma, va a ser al máximo. Segundo, tiene una constante en el regado, o sea, el agua se va a regar con una constante, con una misma velocidad y en una misma cantidad. Entonces, ahí también garantizas una uniformidad y eso garantiza que después puedas replicar justamente esa extracción. Y tercero, tú aquí, en vez de utilizar el filtro, porque hoy en día estas cafeteras vienen con un filtro reusable que es de nylon o que es de plástico, o a veces de metálico, un filtro metálico que lo puedes obviamente lavar y reutilizar. Esos no te recomiendo usarlos, más bien lo que te recomiendo es comprar filtros de papel. Y estos filtros de papel los encuentras igual en un supermercado y son súper económicos, pero ¿qué ganas con el filtro de papel? Ganas una taza mucho más limpia, una taza final mucho más perfeccionada en cuanto a su sabor, a su aspecto. O sea,
definitivamente el café luce mucho más bonito, desde todo punto de vista. Y la consistencia también de la extracción es mucho mejor con el filtro de papel. Lo que sí es que si vas a utilizar un filtro de papel, entonces claro, quitas el filtro que te viene en la cafetera, que es obviamente el filtro de reutilizable, y lo que vas a hacer es poner el filtro de papel. Y claro, siempre que utilices o involucres un filtro de papel en un método de preparación, lo que te recomiendo hacer es purgar este filtro con agua caliente antes de empezar a preparar el café, ¿sí? Entonces estas maquinitas, claro, si es que tú no le pones la jarra abajo, el agua no baja. Entonces aquí está el agüita que usé para purgar el filtro de papel. Ya vengo, voy a descartar esta agua. Listo, estoy de vuelta, ya descarté la agüita, filtro de papel purgado. ¿Y dónde entra la técnica aquí? ¿Cuál es el único factor que tú vas a controlar para esta extracción? Ya tienes controlado, como dije, la temperatura, el flujo, la distribución del agua, siempre va a ser la misma. Filtro de papel, recomendación para que tengas una bebida más clarificada, más bonita y más compleja. Y solamente tienes que sacar una buena receta. En este caso, por ejemplo, yo voy a hacer una receta de 600 gramos de agua con un ratio 1:16 que me da una dosis de 37.5 gramos de café. Y listo, miren, aquí yo ya pesé el agua, aquí tengo 600 gramos de agua. Pongo en la parte de atrás. Entonces, claro, no porque es una cafetera casera, no porque es una cafetera, digamos, de un funcionamiento más sencillo, no significa que no le puedas meter ciencia, barismo profesional. Entonces, claro que puedes. Calculas un ratio y haces una receta específica. En este caso, 37.5 gramos. Obviamente, si quieres preparar buen café, vas a necesitar una balanza para ser preciso. 37 gramos de café. ¿Cómo haces este cálculo? Simplemente la cantidad de agua divides para el número del ratio que quieres hacer. 1:16 en este caso, divido para 16. Si es que quieres que el café te quede más potente, puedes utilizar un ratio 15, un ratio 14, o sea, 1:15, 1:14, 1:13. Mientras el número descienda, el café te va a salir más potente, más cargado. Voy a moler, espérenme ahí, no se vayan. Perfecto, tengo listo el cafecito. Y lo otro que puedes controlar, el otro factor, y digamos que el único de extracción que vas a poder manipular según lo que necesites, según lo que requieras, para perfeccionar el sabor de la bebida final, es la granulometría. Si es que haces la granulometría más gruesa, el agua pasa más rápido, tiene menos contacto. Aparte que una granulometría más gruesa se extrae menos, entonces, por ejemplo, así podrías corregir un defecto de sobreextracción, si es que haces más gruesa la molienda. Si es que tú pruebas el café y está subextraído, o sea, quiere decir que tiene mucha acidez, lo que puedes hacer entonces es hacer una molienda más fina. Entonces, replicas la receta, pones la misma cantidad de agua, la misma cantidad de café, pero con la molienda es en donde tú le vas corrigiendo el sabor hasta que el batch brew te quede delicioso. Y así es como tú puedes hacer una gran cantidad de café de golpe, de una manera rápida. Acomodo el café, también es muy importante, no solamente le eches al café y ya, ¿no? Puedes utilizar el cabo de una cucharita, le acomodas, le emparejas bonito por la parte interna. Listo, bajamos el difusor, prendemos la máquina y empezamos a hacer el batch brew. Recomendaciones si es que van a hacer batch brew para vender en su cafetería. El batch brew no debe estar en reposo y calentándose por más allá de 30 a 40 minutos. Si van a hacer un batch brew, hagan la cantidad que ustedes consideren que se va a vender, digamos que rápido, ¿sí? Y obviamente tomando en cuenta que en las cafeterías hay horas pico. Entonces de esta manera pues pueden tener su cafecito filtrado listo ya para empezar a servir. Ahora, si es que tienes mucha demanda de batch brew, inclusive, y digamos que no tienes el presupuesto para comprarte estas máquinas de batch brew que son caras de 250, 300, 400 dólares, puedes comprarte tranquilamente una buena cafetera, que fíjate, esta me costó 35 dólares. Obviamente la compré porque, como les digo, tiene un buen difusor de agua y la he comprobado y me da un excelente resultado. Entonces imagínate tener de pronto de estas unas 3 en tu cafetería y cada una
con un café distinto, y de esa manera tú puedes ofrecer una carta de cafés filtrados de Batch Brew específicamente. Entonces no le pones como que B60, sino le pones Batch Brew, y puedes vender filtrados a un menor precio y de pronto va a tener mejor salida. Obviamente tampoco tan caro como un filtrado hecho a la demanda y hecho personalizadamente, pero esto es una buena opción. Y obviamente si es que en casa quieres consumir con tu familia un café de mejor calidad, pues nada mejor que tener tu buena receta de Batch Brew, la cafetera, obviamente un molino para que puedas moler esa granulometría sea la ideal, y pues disfrutar de un delicioso café. Entonces fíjense, ya acabo de hacer esto, el cafecito, y vamos a probar a ver qué tal está. Está listo nuestro Batch Brew, como podrán notar, acabo de extraer. Tenemos cafecito recién preparado y de esta manera podemos servir varios cafés al mismo tiempo. Miren, inclusive me sobró. Ahí tenemos, por favor, para la Sofi que nos asiste en cámara y para mí. Este café quedó espectacular. Muchas gracias por ver este video. Pon en práctica todo lo que aprendiste y coméntame cómo te fue con tus Batch Brew. Nos vemos en una próxima ocasión.